Esta historia inicia en el año de 1989, cuando apenas era un niño de 8 años. Descubrí que las historias de fantasmas que me contaron mis primos desde que tenía uso de razón podían ser algo más que un intento para asustarme. Por primera vez, creí que todo era posible. Por más que mis papás escépticos intentaron enseñarme que no tenía que tener miedo de lo paranormal, porque simplemente no existía. Sin embargo, para mi sorpresa, no me ocurrió en la casa de mis abuelos, donde decían que se aparecía una bruja en la ventana de un cuarto al que nadie podía entrar. Tampoco en la casa de mis papás, donde antes vivieron unos tíos y se fueron enfadados por el llanto de una niña por las noches. No. Ahí no tuve la más mínima experiencia. Todo sucedió lejos de mi casa, del otro lado de la ciudad, con Adrián, mi mejor amigo. Él vivía con su mamá. Ella era muy joven, la recuerdo muy bien, parecía su hermana. Ella salía de la ciudad por varios días debido a su trabajo. Entonces su abuela se quedaba con él. Sin embargo, aquella noche estaba su abuela y su bisabuela también, una señora de muy pocas palabras que siempre parecía estar molesta con él o conmigo, aunque no me conociera. Ella era, ¿cómo decirlo? Muy viejita. Parecía que ya era vieja cuando tuvo a su hija, la abuela de Adrián, que también se veía muy joven, que solo tenía una hija, y ella solo tuvo a mi amigo. Era una familia de solo hijos únicos. Esa noche jugamos Atari 2 veces. Luego pusimos una película de terror sin que nadie se diera cuenta. La noche era perfecta para verla, ya que había un aire de misterio en el lugar. Al descubrirnos, su abuela nos regañó y nos mandó a dormir. Ella se quedó en la habitación principal, el de la mamá de Adrián. Su bisabuela se durmió en una salita sin puerta, solo cubierta por una cortina. Esa salita estaba al frente de la habitación que compartiría con Adrián. La abuela de Adrián nos pidió que no dejáramos la puerta cerrada, que la mantuviéramos entreabierta, por si escuchábamos a la bisabuela necesitar algo. Era muy mayor, así es que así lo hicimos, y luego nos fuimos a dormir. Como siempre, nos quedamos dormidos mientras platicábamos. Pero en la madrugada algo me despertó. La puerta entreabierta de la habitación se movía. Con los ojos entrecerrados aún, como fingiendo estar dormido, vi que entró la bisabuela, pero era muy alta. En ese momento pensé que tal vez fingía caminar tan encorvada cuando los demás la estaban viendo, pero no. Noté algo más. Tenía la boca abierta, sus dientes y el blanco de sus ojos parecían brillar en la oscuridad. Ella caminó hasta la cama de Adrián y se sentó junto a él y lo destapó. Luego ella volteó a verme a mí. Cerré los ojos por completo, tan fuerte que ya me dolían, pero había algo en ella que me aterraba. Sentía que no podía respirar. El estrés que la situación me estaba ocasionando me quemaba el pecho. Ella siempre me daba miedo, pero a esas horas
y la habitación se sentía tenebrosa. Sentí cómo se acercó a mi cama y me dio terror que se sentara junto a mí, que me fuera a destapar. Por suerte no lo hizo, y escuché sin abrir los ojos cómo se alejaba y cerraba la puerta. Sentía como mi corazón latía aceleradamente y escuché que Adrián se despertó. En ese momento me preguntó que si tenía miedo. Sin poder hablar y con lo poco voz que me salía, le dije que a qué se refería y me preguntó que por qué lo había destapado. Solo le dije que yo no lo había hecho. De pronto escuchamos al final del pasillo unos pasos. Era la mamá de su madre, que se levantaba rápidamente a encender la luz. Salimos apresuradamente y nos dirigimos hacia su cuarto para ver qué sucedía. La puerta de su habitación estaba abierta. Adrián le preguntó a su abuela si estaba bien y ella le dijo que sí, que sintió que alguien la había destapado, pero que no había nadie en la habitación. En ese momento lo dije, por fin sentía que no podía hablar. Fue la señora, la bisabuela de Adrián. Se metió en nuestro cuarto también y lo destapó. Algo en la mirada de la abuela me heló la sangre. Ella nos llevó al cuarto de Adrián y nos hizo cerrar la puerta. Después entró a la salita donde estaba la bisabuela. No recuerdo en qué momento me quedé dormido. Solo recuerdo que poco después mi papá me cargaba y me despertó. Eso me extrañó mucho. Pude observar a mi mamá que estaba llevando de la mano hacia afuera a Adrián, que al igual que yo, seguía medio dormido. Mi papá me cargaba. Despertamos en mi casa y toda la mañana no me expliqué por qué, a qué se debía que mis papás fueran por mí en la madrugada. No sé si no hasta la tarde que mis papás terminaron diciéndole a Adrián que su bisabuela había fallecido durante la madrugada, y ahí todo cobró sentido. Al principio quise pensar que con sus últimas fuerzas la señora había ido a despedirse de su familia, pero luego escuché entre pláticas de adultos que había muerto apenas unos minutos después de haberse ido a dormir, cuando nosotros todavía estábamos viendo la película de terror. Eso me congeló. Traté de convencerme de que lo había soñado. Lo hice por un tiempo, pero entonces, ¿quién destapó a Adrián? ¿Qué despertó a su abuela? ¿Qué fue eso que vi, sino un fantasma?